medicina, deporte, doping, asuntos interesantísimos, pero también escabrosos alguna vez. Vamos a tratarlos con Rafael Ramos, que es jefe de los servicios médicos del Real Valladolid Deportivo. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, un médico en un equipo o en un club de alta competición, la pregunta es obligada. ¿Alta competición es equivalente a salud? ¿O alta competición es quizás lo más inconveniente para mantener la salud? Hombre, tampoco son términos extremos, ¿no? Quiero decir, deporte sí que es muy saludable. En cuanto se empieza ya en alta competición, con entrenamientos diarios y el nivel de exigencia, pues lo que está claro es que el cuerpo se resiente y va a tener unas consecuencias por ese esfuerzo máximo que se hace durante la competición. Pero un médico que esté en un club de alta competición y que vea los entrenamientos y que vea la rutina diaria de los jugadores, por ejemplo en el fútbol, pero también en el atletismo, pero también en el ciclismo, si uno tiene la vocación de médico, a veces puede pensar, madre mía, lo que están haciendo. Yo no haría eso, yo no les aconsejaría eso. Yo creo que a esos términos no llegamos en ningún momento. Es una situación que existe y nosotros pues continuamente estamos evolucionando para que esas situaciones que se van a dar como secuelas pues cada vez sean menores, ¿no? En un equipo, por ejemplo, como el Real Valladolid, en fútbol, ¿cuál es la tarea, vamos a decir, más rutinaria de un médico como usted, como jefe de los servicios médicos? La rutina diaria que la lleva el doctor Grande, que es el médico que se dedica en exclusiva al primer equipo, generalmente suele ser bueno, pues la revisión diaria de los controles tanto de prevención como de nutrición que llevan los jugadores, y después los problemas de las lesiones derivadas de las lesiones, que fundamentalmente son musculares, no molestias musculares. Hoy en día estamos viendo imágenes del Real Valladolid y luego le aviso de que van a preguntar asuntos sobre el Real Valladolid y nuestros compañeros, pero aparte del fútbol, que quizás sea uno de los deportes donde la gente tiene una imagen yo creo que distorsionada, es decir, por un lado muchos piensan que los deportistas, que los futbolistas son hombres que llevan una vida disoluta, que cobran mucho dinero, que pueden incluso permitirse el lujo de salir hasta las antes de la madrugada. Sin embargo, también hay una opinión que dice que el deporte del fútbol, desde el punto de vista traumatológico, es muy exigente, es muy duro. ¿Dónde nos quedamos? Es decir, ¿son vagos millonarios, como dicen algunos, o son deportistas de élite que se tienen que cuidar y que se cuidan porque la exigencia, el nivel de exigencia es impresionante? Pues esto es como cualquier profesión, ¿no? Vamos a encontrar de todo, ¿no? Depende un poco pues de la edad del chico, depende un poco de las condiciones familiares también. Todo eso modifica en la vida como nos modifica a cualquiera de nosotros, ¿no? Quiere decir que ellos son, al igual que nosotros, pues profesionales de esto en concreto, y durante su etapa de profesionales pues se van modificando las cosas. Es normal que un chico joven que gana dinero pues también salga, pero yo cuando estaba estudiando pues también salía los viernes y los sábados, ¿no? Pero en general yo creo que cada vez está muchísimo más profesionalizado y el control de esas situaciones es muchísimo mayor, independientemente del dinero que gane. Para un deportista de élite, la mayor prevención de cara sobre todo a los aspectos físicos, a su físico, ¿dónde reside? ¿Después del entrenamiento? Es decir, en su vida cotidiana, en cómo se alimenta, cómo descansa. ¿Es ahí donde está verdaderamente la clave de la prevención? Claramente, porque es el tiempo donde nosotros no controlamos y es el tiempo que nosotros intentamos controlar el mayor tiempo posible, ¿no? Tanto en el descanso como en la alimentación, porque claro, no puedes hacer un programa de nutrición específico para cada jugador cuando después pues se va a alterar porque ellos no sigan las normas que les estamos dando, ¿no? Y lo mismo con el descanso, ¿no? Es decir, el descanso es fundamental para la recuperación funcional y si no hacen el descanso adecuado, pues van a tener después pues más problemas. Imagino que en esto habrá diferencias, es decir, no es lo mismo un médico que atiende a un atleta, por ejemplo, que a un futbolista. Es decir, hay deportes cuya nivel de exigencia exige quizás vivir más como un monje. Es que, claro, no tiene nada que ver. Claro. Es decir, el control del peso en un atleta, por ejemplo, pues es muy, muy importante. Es decir, 1 kilo en un atleta es una cuestión pues que modifica claramente, posiblemente 1 o 2 segundos en tiempo, ¿no? Depende de la prueba que estemos valorando, y eso en fútbol no va a pasar porque es un equipo, un deporte de conjunto. Y de la misma forma el descanso, etcétera, el nivel de entrenamiento, las pautas de entrenamiento se modifican claramente, no tiene absolutamente nada que ver un deporte con otro. Aprovechando que usted está aquí, todavía leemos en la prensa lo que ha ocurrido con Alberto Contador, que si el doping, que si no el doping. Yo le voy a pedir su opinión como especialista, como médico especialista. ¿Es creíble la versión de Alberto Contador, el clenbuterol en un chuletón y demás? ¿Es creíble esa versión? ¿Puede ser verdad que sea ínfimo lo que se ha encontrado y que no obedezca a un dopaje? Puede ser. Quiero decir, en medicina 2 más 2 nunca o no tienen por qué ser 4, ¿no? Quiero decir, puede ser.
En los sistemas que tenemos de control ahora es difícil que los rangos en los que nos movemos podamos fallar, ¿no? Pero bueno, pues tendremos que ver las pruebas de contraanálisis, porque también, bueno, pues es justo que se haga un juicio adecuado, ¿no?, antes de tomar una decisión previa. Pero yo creo que los laboratorios en este momento son laboratorios muy especializados y es difícil entender que esos productos van a existir a través de una dieta que no es la adecuada. Lo que ocurre es que el ciclismo llueve sobre mojado, quizás, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es un problema no solo en España, yo creo que en todos los sitios, en algunos deportes es una situación pues que de hace mucho tiempo se viene utilizando, que estamos jugando ya en los límites de la legalidad y al final pues a veces uno pasa la línea, aunque sea poco, ¿no?, como en este caso. ¿Usted considera que los controles que existen en la actualidad son efectivos? Bueno, el tema del doping podríamos estar hablando una mañana entera, ¿no? Sabes que trabajo además con el doctor López Moreno, que es el segundo médico que trabaja en el equipo, y él es miembro de la WADA, o sea, la Agencia Mundial de Antidoping, y tenemos muchas discusiones sobre este tema, ¿no?, tanto en control, cómo se hacen los controles, no en los laboratorios o en el sistema de control, sino un poco en la logística general. Y también en España en concreto, bueno, pues en la función de la agencia, ¿no?, que yo creo que debería ser mucho más rápida, mucho más dinámica de lo que es, ¿no? Es demasiado política, demasiado hacia el exterior, y debería ser un poquito más ágil en cuanto a funcionamiento. Bueno, pues mira, ya que vemos imágenes de doping, aquí están con nosotros dos periodistas que no se dopan, aunque toman mucho café para poder venir a la tertulia, en los vídeos de Alpisa, litros y litros, Arturo Alvarado. Está a vuestra disposición, Rafael Ramos. Venga. Dale caña tú. Hablabas ahora del dopaje. A España se le ha criticado bastante en el contexto internacional por una lucha bastante débil contra este problema. Hay países, y todos nos acordamos de Francia, de prensa francesa, que quieren siempre manchar los enormes éxitos del deporte español por esta causa. ¿Hasta qué punto es cierto que aquí se mira hacia otro lado o que se tiene cierta mangancha con el dopaje? Yo creo que no es cierto. El único problema es un problema administrativo. Si vosotros conocéis el problema, y creo que lo conocéis, el problema realmente es un problema administrativo. Es un problema entre, digamos, lo que se le ha dado de poder a la WADA, ¿vale?, que como digo es la Agencia Mundial de Antidoping, y a los juzgados españoles, ¿no?, a los juzgados penales españoles. Entonces la WADA en otros países tiene poder absoluto sobre ese tema, incluso sobre los juzgados, de forma que la policía, por ejemplo, en Francia o en Italia, puede actuar a través de eso. Claro, por supuesto, mandado con mandato judicial, pero la WADA tiene directamente control de esa situación, cosa que en España no pasa, bueno, pues por dos frases que hay en la ley nuestra antidopaje, ¿no? Y esa situación ha generado un conflicto fundamentalmente de poder, un conflicto que ahora estamos muy acostumbrados a esto, no solo en el deporte, sino en todo, ¿no? O sea, a todo el mundo le gusta mandar sobre ese tema, y la WADA en España se ha encontrado con una limitación en cuanto a su poder, digamos, legislativo. ¿Qué frases son esas? No me acuerdo exactamente, pero vamos, quiero decir que el deportista en España está más protegido por la ley general y se tiene que basar primero o sea, está sujeto a las leyes de este país, y después la WADA puede actuar de forma deportiva sobre él. Pero creo que es un problema más pues de pelea política y de situación, que realmente de que aquí no se hagan controles, porque bueno, vosotros conocéis los controles que se hacen, cómo se hacen. Creo que la forma de hacer los controles y las normas de la WADA se aplican exactamente igual, ¿no? ¿Y no se trabaja para que haya una legislación, por lo menos europea, en este sentido, que sea igual en todos los países? Sí, se lleva trabajando mucho tiempo en eso estamos, ¿no? Entonces, la agencia está creada hace poco tiempo, todavía, que es lo que yo decía, todavía la agencia, yo pienso que está un poco de caras al exterior, de información, etcétera. Hace falta un poquito más de logística, o sea, entrar un poco más en esos aspectos y ser mucho más dinámica en la modificación de esos aspectos. Pero vamos, en ningún caso, vamos, yo quiero que no quepa ninguna duda que en España se hacen los controles exactamente igual, con las mismas normas y los mismos rangos que en el resto del mundo, porque eso sí que se aplica las normas WADA. Quiere decir que esto no es como el alcohol, que en un sitio o en un país es 0,5 y en otro es 0,20. No, aquí las normas son exactamente las mismas que indica la WADA para todos los países, y el único problema fundamental que existe es que, bueno, el poder de la WADA en España es menor, les gustaría tener
mucho más poder y sin embargo la ley española, bueno, pues te protege un poco en ese sentido, ¿no? Que las leyes españolas son las que van a decidir sobre eso, aunque las normas de control del doping las ponga el aguado. A mí hay un deporte que desde el punto de vista médico me interesa mucho, porque tengo toda la sensación de que se hacen muchas barrabasadas y nadie dice nada, que es la gimnasia rítmica femenina. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué hay niñas que son siempre niñas y nunca... Claro, y cuando se hacen mujeres de pronto cambian tanto? Yo desconozco un poco el deporte en sí, o sea, el tema médico exclusivo en sí, porque no he tratado aunque después he visto niñas, ¿no? Por ejemplo, en la consulta había una chica conocida de aquí de Valladolid, porque sabéis que en Valladolid hay buena afición y han salido buenas gimnastas, y veo un poco el después, ¿no? De eso, ¿no? Hay algunas secuelas que quedan de ese deporte, que es un deporte muy exigente, de muchas horas de entrenamiento, ¿no? El problema fundamental es que en ese momento tú tienes a niñas, pero niñas es niñas, o sea, niñas de una edad muy corta, donde muchas de ellas todavía no han logrado el desarrollo normal de caracteres sexuales y caracteres secundarios normales. Entonces, al no tener ese desarrollo todavía y estar ya en un nivel de altísima competición, pues claro, los problemas son mucho mayores, en todos los sentidos, en el sentido de desarrollo hormonal, que puede ser lo más visible, ¿no? El por qué cambian tanto, como en otras secuelas que van a quedar, tanto en la columna como en las rodillas, por el exceso de entrenamiento en lo que son niñas que están formándose todavía, ¿no? Y que es un problema completamente distinto al resto, ¿no? Cada deporte tiene, y claro, aquí estamos jugando pues con una situación realmente límite, ¿no? Porque además nutricionalmente se las trata para que ese desarrollo se frene. No es que se las trate para que se frene el desarrollo, es que como es tan exclusivo y tan limitante la nutrición que tienen, o sea, está perfectamente, porque si cogen 300 gramos ya es un problema. Pues claro, todas esas limitaciones de nutrición hacen que se alteren el sistema hormonal de una niña que se está desarrollando, pero desde el primer momento, claro. Añádele además un montón de horas de entrenamiento a un cuerpo que justo se está desarrollando, eso va a llevar pues una alteración completa del desarrollo normal, tanto hormonal como del físico de esa niña. Lo describe como un deporte escasamente recomendable, ¿eh? Hombre, el deporte en sí es un deporte que es precioso y el deporte en sí es un deporte que a mí me gusta ver, que a mis hijos les gusta ver, pero yo tengo 2 hijas que hacen gimnasia rítmica y no estoy excesivamente contento. Yo sé que ellas disfrutan con ello, por supuesto no es un deporte escolar, no es un deporte de alta competición como el que estamos hablando, ¿no? Pero efectivamente tiene unas secuelas posteriores que pueden dar problemas a las niñas que, bueno, en el caso de mis hijas no me gustaría que tuviesen, claro. Regresando al tema del doping, que a mí me interesa porque usted ha dicho los controles funcionan, pero parece también funcionar esa medicina paralela que se está buscando siempre cómo zafarse de los controles y poder lograr que el dopaje no sea descubierto. Yo le pregunto a usted, ¿puede darse el caso de que sabemos lo que es un deportista de élite, una mujer que vive durante una época determinada solamente de ese deporte, obsesionado con ser el primero, y al que le dice o le pueden decir, mira, no vas a ser el primero porque hay 4 que son peores que tú, pero se dopan? Ya. Y esa persona, ese deportista puede decir, bueno, pues venga, lo que haya que... Yo creo que el planteamiento creo que no es ese, ¿eh? Creo que el planteamiento fundamentalmente en los deportes individuales es que cada vez con más frecuencias, primero, que siempre se ha exigido no solo a nivel de competición, sino también por el público. Es decir, que cuando uno corre los 100 metros en 10 segundos y otro lo corre en 8,90, pues nos parece que es espectacular. Que la carrera, cuando tú la ves, te parece igual de espectacular corriéndola a 10 segundos que a 8,90, exactamente igual, por lo menos para mí. Pero la exigencia diaria del público en general es que cada vez se cumplan muchas más metas, ¿no? De hecho, por ejemplo, en todos los mítines de atletismo, tú lo conoces, pues se intenta forzar la máquina para intentar que de ese mitin salga algún récord, ¿no? Eso hace que los atletas cada vez tengan que apurar mucho más y luego en este momento cada vez se mueve mucho más dinero y esas cuestiones para una carrera deportiva corta hacen que a veces pues tanto los atletas como los que nos movemos alrededor nos podamos confundir. A veces tienen la culpa los que están alrededor más que el propio atleta. Yo creo que mucho más. Que es un tema, por ejemplo, que hablando de el día que queráis hablar de doping, que es un tema que la ley en España pues inició la responsabilidad de la gente que trabajamos con los atletas,
pero que se ha quedado un poco en veremos, ¿no? Yo creo que es mucho más importante, ¿no? Que debemos cuidar mucho más al artista, y la gente que trabajamos alrededor tenemos que ser un poco más serios, y a todos los niveles, ¿no? Periodistas, médicos, etcétera, ¿no? O sea, entrenadores, todo, tenemos que ser un poquito más serios en ese sentido y tener todos nuestra responsabilidad. Para la gente que le gusta el deporte, no les gusta el doping o no quieren el doping porque dice que es trampa, pero para un médico, ¿por qué no le gusta el doping? ¿Por las secuelas? Claro, y porque estamos hablando de que eso tiene unas consecuencias para el paciente en este caso. Pero eso es lo que mucha gente no conoce. Claro, ¿sabes qué pasa? Depende un poco del nivel de implicación, ¿no? Hay médicos que trabajan en general para atletas, para ciclistas, para deportistas en general, y otros que tenemos una relación muchísimo más directa, ¿no? Cuando tu jugador de fútbol, tu atleta, pues es tu paciente, pues hombre, estar jugando con esas cosas, en mi opinión, creo que no tiene ningún sentido. Te quería hacer una pregunta doble. ¿Qué tenéis que decir los médicos en cuanto a los agravios comparativos sobre diferentes deportes? Veíamos a la casa de contador que creo que eran 5 picogramos, 0,00, unas milésimas, que era un laboratorio alemán que registraba además unos números que en otros laboratorios hubiese dado 0,0. Y ponemos en duda la categoría profesional de contador y hasta casi su trayectoria. Sin embargo, vemos cómo deportes como el baloncesto NBA puede ir a los Juegos Olímpicos con la condición de que no pase ningún control. En el deporte profesional americano, los controles que hay de dopaje son para ver si han ingerido sustancias psicotrópicas o cannabis, todo esto, o coca, sobre todo de cara al ejemplo público a los niños, pero no en cuanto a su mejora deportiva. Entonces, ¿se puede hacer algo para que todos tengan la misma tabla y no, por ejemplo, veamos deportes con lupa como el ciclismo, como el atletismo, y sin embargo haya otros deportes en los que no se ve apenas nada y que quizá los niños que pueden ver a contador ahora mismo casi como un delincuente, sin embargo vean a estrellas de la NBA y tengan sus póster y quizá estén metiéndose lo que no está escrito? Eso por una parte. Y por otra, ¿qué opinas de la corriente de pensamiento que diga que el dopaje es una cuestión del deportista, que haya cada uno con su cuerpo, y que si sabe que va a pagar consecuencias, que las pague, pero que no tiene por qué restringirse? Tenemos 3 minutos. A la primera pregunta estoy totalmente de acuerdo. Siguen siendo problemas y situaciones ilógicas, que son las que se pueden discutir otro día entre la WADA y los gobiernos nacionales, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido que la WADA se meta con nosotros, que tengamos esta situación ahora con Alberto Contador, que a veces sin datos reales pues se están haciendo comentarios que pueden ser justos o no, pero que no conocemos, y sin embargo que pase eso que dices tú en la NBA, que vale todo, vale todo, salvo, como dices tú, pues que el jugador de baloncesto se drogue, que es lo único que va a dar una imagen externa para la NBA que no les gusta, ¿no? Pero vale todo. Entonces, eso es lo que se tiene que arreglar. O sea, hace falta que la Agencia Mundial tenga pues un sistema, no sé, de jueces específicos, etcétera, y que las leyes, o sea, una ley única para todos los países. Eso en primer lugar. Y en la segunda pregunta, Arturo, yo creo que si hablamos de deporte, hablamos de algo sano, hablamos de otra cosa. Otra cosa es el deporte profesional, que era la primera pregunta que me hacías, ¿no? Que ya entramos en otras cosas, nos gusta ese espectáculo, etcétera. Pero la imagen del deporte, de salud, etcétera, tenemos que seguir manteniéndolo. Entonces, yo creo que de la misma forma que a mi paciente normal, a ti cuando vienes a verme a la consulta, no te daría una cosa que te pudiese hacer daño, pues yo creo que en deporte tenemos que seguir siendo muy estrictos en ese sentido. Es decir, no vale todo un deporte y hay que cuidar al deportista. Yo creo que como Rafael Ramos es rápido en sus respuestas, yo no puedo, perdóname Eloy, dejar escapar una. Con Mendilibar, al frente del Real Valladolid, se decía que él les machacaba mucho en el físico, que estaba muy pendiente, y sin embargo ahora con el nuevo entrenador se dice que eso está relativizándose. ¿Usted está de acuerdo con esa aseveración o las dos técnicos siguen la misma línea? No, la misma línea, no, completamente distinto el planteamiento. Yo he tenido unos cuantos técnicos ya trabajando en el club y cada uno tiene un sistema, pero vamos, no estoy de acuerdo en que sea completamente distinto. Distinto es la forma del enfoque, ¿vale? Pero en el momento actual y desde el principio, con Gonzalo, que es el preparador físico que trabaja con Antonio, el control del jugador en este momento es diario y en tabla de Excel. Es decir, que es que sabemos pulsaciones, sabéis que entrenan con el pulsiómetro, etcétera. Yo creo que el trabajo que se está haciendo ahora es un trabajo muy específico, muy profesional y de un nivel que yo creo que al final de temporada lo vamos a notar, si Dios quiere, claro.
Un minuto para el final. Ya, va a ser muy rápido. Rápido. Doctor, respóndame con la cabeza. ¿Acabaremos con el dopaje alguna vez? No, imposible. Buah, qué respuesta más rápida. Yo creo que esto ha sido ya, pues bueno, definitivo. Rafael Ramos, jefe de los servicios médicos del Real Valladolid, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros y un placer. Y le emplazamos a que otro día seguramente podamos hablar más largo y tendido sobre el doping, por ejemplo, que es un tema que está hoy en día pues, en la boca de todos. Cuando queráis. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Humanistas del deporte y de la política, gracias por haber estado aquí. A usted. Que tengáis un buen fin de semana. Y ustedes también, que pasen un buen fin de semana, pero que nos van a ver el lunes a las 8:30 de la mañana. Adiós.